Hola a todos, a todas. Mi nombre es Leandro Gamayo, soy investigador del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Sino Germani de la Universidad de Buenos Aires, aquí en Argentina. Soy doctor en Ciencias Sociales y sociólogo, también por dicha universidad, y tengo una maestría en Ciencias Sociales realizada en la Flaxo, México. Mis líneas de investigación tienen que ver con el conflicto social, la acción colectiva, específicamente la violencia colectiva y últimamente las violencias en general. Y específicamente en los últimos años también me encuentro trabajando con programas de abordaje, prevención de violencias, políticas de seguridad y policiamiento en barrios populares. En esta clase en particular vamos a trabajar con un repaso breve, general, pero trataremos lo más exhaustivo posible de las teorías desarrolladas sobre todo durante el siglo XX sobre la acción colectiva, el conflicto social y los movimientos sociales. Por supuesto que son conceptos distintos, vamos a tratar de ir haciendo lupa en algunos de ellos y ver cómo la noción de conflictividad social, o más bien de conflicto social, fue mutando a abordajes cada vez más específicos a lo largo de las décadas para pensar ya más empíricamente, ¿no? Procesos como acciones colectivas, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, en casos concretos y en investigaciones concretas, con preguntas determinadas, informadas, por supuesto, por la teoría. Como dije, va a ser un abordaje general, un repaso breve, un repaso histórico. Podríamos decir que esta clase es una historia de las teorías de la acción colectiva, el conflicto social y los movimientos sociales. Pero bueno, lo que dejamos son ejes, disparadores para abordar para aquellos y aquellas interesadas en tener luego lecturas un poco más especializadas sobre la cuestión. A mí me gusta hablar más de dimensiones teóricas que de teorías en general, pero es evidente que, y es innegable, digamos, que los desarrollos teóricos, conceptuales, suelen dialogar, ¿no?, con teorías más generales. En ese sentido, yo les quería presentar este esquema para que pensemos algunas de las propuestas conceptuales que vamos a ver a lo largo de esta clase en relación a algunos polos conceptuales, algunas líneas de tensión que uno puede encontrar que en realidad remiten a perspectivas teóricas, ¿no? Y que informan las preguntas que muchas de estas dimensiones, muchas de estas teorías van a realizarse, porque parten de supuestos distintos, ¿no? No es lo mismo suponer, ¿no?, que las sociedades tienden más bien a la estabilidad, ¿no?, que por otra parte no, suponer que las sociedades mutan y están en cambio permanente, ¿no? No es lo mismo partir de teorías del llamado holismo metodológico, ¿no?, que suponen que la sociedad es más que la suma de individuos y que se impone, ¿no? Impone líneas de conducta, impone normas, impone comportamientos, ¿no? Que por lo contrario, suponer que las relaciones individuales, sociales, micro, van configurando instituciones, ¿no? Y van sedimentando normas, procedimientos e institucionalidad. Y por último, ¿no?, y esto es el polo tal vez central para entender las teorías que vamos a ver a lo largo de hoy, no es lo mismo suponer que las sociedades tienden al orden, ¿no?, que por el contrario, las sociedades están estructuradas más bien en relaciones de conflicto, ¿no? Para decirlo rápido, ¿no? O sea, y para, como es evidente, ¿no?, un marco teórico como el marxismo, que supone, digamos, que la sociedad se organiza en clases, ¿no?, con una estructura más bien holista, ¿no?, que supone la lucha de esas clases sociales, ¿no?, supone la conflictividad y da cuenta más bien de los cambios sociales, ¿no? Las preguntas que va a formalizar van a tener más que ver con, más bien, no por qué se producen los conflictos, sino cómo se producen, ¿no? O incluso, como uno puede notar en la obra, por ejemplo, de un marxista occidental, ¿no?, en palabras de otro autor, como Antonio Gramsci, la pregunta sería más bien, ¿por qué no hay conflictos, ¿no? ¿Por qué, digamos, las sociedades modernas capitalistas occidentales han, de alguna manera, absorbido los conflictos de clase a su interior, ¿no?
Eh, si por el contrario tomamos las teorías del estructural funcionalismo, ¿no? De Durkheim, de Parsons, bueno, los puntos de vista van a ser los opuestos, ¿no? Más bien la idea de que la sociedad tiende a la estabilidad. También, en este caso, ¿no? De que la sociedad es más que la suma de sus partes, pero sobre todo que la sociedad tiende al orden. Y en ese caso lo que va a aparecer, ¿no? Es el conflicto como elemento patológico, ¿no? Como elemento precisamente a ser explicado, ¿no? Como esa anomalía que viene a perturbar este orden social. Menciono esto porque lo que vamos a ver a lo largo de este breve repaso es precisamente esas distintas preguntas, esas distintas perspectivas que van a dar lugar a distintos conceptos y a distintos indicadores operacionalizables en los procesos empíricos que querramos organizar. Un poco lo que yo le quería también proponer es que pensemos a las teorías no solamente en su abordaje meramente teórico, conceptual, sino también con una mirada metodológica que nos permita entender cuáles serían los observables a investigar, cuáles serían los procesos a seguir y las preguntas concretas de investigación operacionalizables para realizar registros, ¿no? De conflictividad social, de lucha y de cambio. Eh, Nosotros entonces podríamos iniciar este periplo eh, a finales del siglo XIX, no, digamos, tendríamos, ¿no? Por un lado, como dije recién, todo un desarrollo teórico en el campo del marxismo, ¿no? Que se inicia con las obras de Marx, ¿no? Acerca de la conflictividad social, la lucha de clases y todo lo que es la teoría del cambio social revolucionario, ¿no? Que desarrollaron los primeros teóricos del marxismo, como Lenin, como Trotsky y otros, ¿no? Pero digo, lo vamos a dejar eso para otras clases. Hoy vamos a ver el desarrollo más de la Europa continental, ¿no? De la Europa occidental, ¿no? Por el contrario, ¿no? A diferencia de la teoría marxista, no partió del conflicto, sino que partió más bien del orden y más bien solapó, ¿no? Las dinámicas de conflictividad durante muchas décadas. Una de las primeras obras para pensar, ¿no? las luchas sociales y las acciones colectivas fueron de la llamada psicología de masas, ¿no? De la psicología colectiva, ¿no? Que a partir de las obras de Le Bon y de Tarde conceptualizaron a las masas como un ente homogéneo, ¿no? Que en general, así como los individuos, ¿no? Tenían esa capacidad y esa libertad de razonar y de poder elegir, ¿no? Sus decisiones en la sociedad moderna, el fenómeno de la masa hacía desaparecer, ¿no? Esas capacidades individuales y la masa, de alguna manera, contagiaba, ¿no? A los individuos que se sumaban y que pertenecían a ella y hacía que desaparecieran, insisto, estas características personales más vinculadas a la racionalidad. En ese sentido, los comportamientos colectivos, ¿no? Este concepto que ya va a empezar a aparecer, eran más bien caracterizados como impulsivos, ¿no? Como apasionados, como sugestionados a partir de las demagogias de líderes, ¿no? Manipulables, ¿no? Y que por lo tanto, digamos, requerían, digamos, la psicología precisamente era la disciplina mejor preparada para entender a estos fenómenos homogéneos, ¿no? De conformación de masas que se podían simplificar, ¿no? Con estas características. Claro, digamos, esto pronto tardó de alguna manera en colapsar estas teorías, aunque buena parte de estos desarrollos teóricos se utilizaron mucho en entreguerras y sobre todo en la posguerra para explicar la adhesión, ¿no? De las multitudes a los fenómenos del fascismo y del nazismo, ¿no? En la Europa de principios y de mediados del siglo XX. Es decir, esto que a nosotros hoy nos parece un poco anticuado, ¿no? En realidad fueron los marcos teóricos principales con los que se pensaron las adhesiones populares a estos fenómenos totalitarios
incluso uno podría pensar el estalinismo, ¿no? De la Europa de las primeras décadas del siglo XX. Eh, ¿Por qué nos detenemos un segundo en Le Bon y la psicología de masa? Bueno, porque van a ser retomadas, ¿no? Por fenómenos, por conceptualizaciones posteriores, eh, por los autores de la llamada Escuela de Chicago, ¿no? En los años 20, George Mead, Bloomer, Robert Park, y luego, digamos, a partir de esta conceptualización, ahora sí, del comportamiento colectivo, ¿no? Por la obra de Smeltzer, que se denomina de esa manera, ¿no? La teoría del comportamiento colectivo. Smeltzer, con esa raíz en las escuelas de Chicago, la escuela de Chicago, critica estas visiones psicologistas, ¿no? Y más irracionalistas de la acción colectiva, más pensadas como contagio, como sugestión, ¿no? Como regresión, ¿no? Estas caracterizaciones incluso femeninas, ¿no? Que se hacían de la muchedumbre, claro, entendiendo lo femenino precisamente con estas características negativas, ¿no? Piensa en la época. eh, eran, Trataban de ser superadas por la obra de Smeltzer, que pensaba a estos comportamientos colectivos no ya a partir de herramientas de la psicología, sino ya de la sociología, ¿no? En el sentido de que había elementos estructurales que podían explicar el comportamiento colectivo, fundamentalmente a través de elementos como lo que él llamaba la conductividad estructural, ¿no? Digamos, cuestiones estructurales que hacen a la posición de clase, o la tensión estructural, ¿no? Un elemento que a mí me parece importante para entender todos los desarrollos posteriores en torno, por ejemplo, a la privación relativa, lo que el autor llama las creencias generalizadas. Es decir, Smeltzer introduce en la teoría del comportamiento colectivo elementos sociales, ¿no? Elementos que trascienden a las categorías de la psicología más básica, ¿no? Para entender por qué y cómo se producen estos comportamientos colectivos. Claro, enraizado en la escuela de Chicago, Smeltzer va a proponer, digamos, lo que los autores de esta escuela habían propuesto 30 años antes, ¿no? El libro de Smeltzer es de 1963, en relación a que, digamos, los comportamientos colectivos pueden ser desde los llamados pánicos morales, ¿no? Como pueden ser las corridas bancarias o las modas, ¿no? Hasta las corrientes de opinión o, por supuesto, sí, ¿no? Las manifestaciones o los fenómenos revolucionarios. Es decir, se entiende al comportamiento colectivo como una movilización basada en una creencia que redefine la acción social, pero una movilización no institucionalizada, ¿no? O sea, el comportamiento colectivo para la Escuela de Chicago se diferenciaba de la organización social institucionalizada, ¿no? Basada en normas, digamos, no prevé dentro de su funcionamiento a estos comportamientos colectivos que emergen, uno diría, de repente, ¿no? Son comportamientos que emergen súbitamente, ¿no? Como decía, ¿no? Puede ser una corrida bancaria o cambiaria, ¿no? Una moda, un llamado pánico moral, ¿no? Un comportamiento que de repente organiza, ¿no? La acción de muchas personas. En general, caracterizado por muchas ocasiones surgir en escenarios de crisis, es decir, donde la organización social estable e institucionalizada no es más una referencia del comportamiento, y por lo tanto se requieren nuevas normas, aunque sean momentáneas, ¿no? Aunque sean más que normas, nuevas creencias, ¿no? Precisamente, nuevas creencias que redefinan precisamente el comportamiento social, ¿no? O sea, esta idea de, bueno, lo que de alguna manera establecía, ¿no? Nuestra rutina dejó de funcionar y el comportamiento colectivo, ¿no? Esta acción de muchos redefine la situación y da una pauta de comportamiento, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, ¿no? Una vía de escape en un accidente fatal, ¿no? O puede ser esto, ¿no? Una corrida bancaria, ¿no? Que todos apelen a
a tener el mismo comportamiento económico, una moda, como insisto, por supuesto, un movimiento social, ¿no? En el caso de que lo que se redefina no sea, digamos, tanto la situación puntual, como, ¿no? Las facilidades de la situación, como menciona Smeltzer, sino ya normas o procedimientos reguladores de la interacción, ¿no? Lo que se redefina ya sean más, digamos, cuestiones más instituyentes, ¿no? Lo importante es que, si bien esta teoría, digamos, de alguna manera supuso una sofisticación, ¿no? Importante de las llamadas, ¿no? Psicologías de masas, no logró superar la idea de que estas, como dice el propio Smeltzer, ¿no? De que las creencias que sirven de base al comportamiento colectivo se asemejen mucho a lo que él llama las creencias mágicas, ¿no? Esta idea de que en realidad el comportamiento colectivo en realidad, digamos, tiene una base de irracionalidad bastante fuerte, ¿no? O sea, en el sentido de que se produce en situaciones de crisis de la organización social y por lo tanto no está mediado por, ¿no? Precisamente la institucionalización, la racionalización, ¿no? De pautas y de conductas. Aunque, claro, puede dar lugar a eso, ¿no? O sea, puede dar lugar, el comportamiento colectivo, a una redefinición de normas y valores que instituyan otras, ¿no? Otras normas de comportamiento. Pero entonces decíamos, no termina en la obra de Smeltzer, la teoría del comportamiento colectivo, de redefinir esta idea de que, digamos, las movilizaciones sociales están basadas son, para decirlo rápido, irracionales, ¿no? Eh, a medida que avance la década del 60 y emerjan fuertes cuestionamientos al orden social, ¿no? En la Europa Central, en Estados Unidos, piensen las movilizaciones por la igualdad civil en Estados Unidos, piensen en las oleadas de manifestaciones en Europa a raíz del Mayo francés o la oposición a la guerra de Vietnam también en Estados Unidos, los activismos de los feminismos y de las diversidades sexuales, de la comunidad afroamericana, ¿no? Digamos que las teorías que daban cuenta de estos fenómenos van a ser también de algún modo sacudidas, ¿no? Y estos episodios, estos fenómenos, van a tratar de ser pensados ya no como una respuesta mágica, irracional, no impulsiva, ¿no? Esta idea del comportamiento colectivo más guiado por impulsos que por mediaciones racionales, ¿no? Para incorporar elementos de la tradición ya más racionalista, ¿no? De la acción colectiva. Uno de las obras principales, ¿no? Para entender este giro, ¿no? Este giro va a ser, eh, va a ser la obra de Mark Olson, El dilema de la acción colectiva, que surge solamente 2 años después, ¿no? Porque es una obra más de comportamiento económico que pensada para la historia de los movimientos sociales. Eh, Estructurada en torno a, digamos, entender comportamientos colectivos en el marco de supuestos teóricos, vuelvo al principio, que daban cuenta de individuos perfectamente racionales y que por lo tanto no tienden, no tenderían, según la teoría, a incorporarse a la acción colectiva, ¿no? Lo que plantea Olson, el dilema que plantea Olson es ¿por qué individuos que eh, teóricamente tenderían a maximizar, ¿no? sus utilidades y beneficios en su vida cotidiana y a minimizar sus costos, ¿no? ¿Por qué se embarcarían en acciones colectivas, ¿no? En manifestaciones, en organizaciones sociales, ¿no? En asumir el protagonismo de un conflicto social, cuando podrían no hacerlo, ¿no? Individualmente, calculadamente, no hacerlo, y acceder a los beneficios de esa movilización, de esa organización, de ese conflicto social? No sé si me explico.
digamos, lo que Olson plantea, corriendo el eje, ¿no? Ya no a partir del interaccionismo simbólico, de, digamos, las presunciones del comportamiento colectivo, como un comportamiento vinculado a una crisis situacional, ¿no? Y que trata de redefinir la acción, sino desde la teoría de la acción racional individual, ¿no? Partiendo de la, digamos, de la acción de individuos, lo que Olson plantea es, digamos, un poco es la imposibilidad teórica de la acción colectiva, ¿no? O sea, es teóricamente imposible que individuos se comprometan en la organización de acciones colectivas cuando en realidad, digamos, lo que les convendría desde el punto de vista de la organización racional económica de sus vidas es no hacerlo, ¿no? Es decir, esperar que otros lo hagan, ¿no? Y acceder a esos beneficios, ¿no? Es lo que se llamó como la teoría del free rider, la teoría del gorrón, ¿no? O lo que en Argentina llamamos como la teoría del carnero, de aquel que no participa, ¿no? De las acciones colectivas eh, y de alguna manera queda fuera, ¿no? De las organizaciones colectivas. Este dilema, este dilema, insisto, junto con la obra de Smeltzer, ¿no? Van a ser de alguna manera las dos, digamos, teorías o las dos estructuras cognitivas rivales de las dimensiones teóricas que van a empezar a emerger en la década del 70, tanto para entender, digamos, lo que estaba pasando, insisto, en los países centrales en términos de movilización y conflictividad, como para dar cuenta teóricamente de esas transformaciones, es decir, de discutir, digamos, tanto con la teoría del comportamiento colectivo y con la obra de Olson, de la lógica de la acción colectiva, por qué sí, ¿no? Los individuos se embarcaban en acciones colectivas. Y acá vuelvo al principio en, ¿no? Uno podría hacer distintas preguntas, ¿no? O sea, o por qué se producen los conflictos o por qué no se producen, ¿no? Dependiendo de los presupuestos teóricos de los que parta. Muchas de las dimensiones que vendrán después, más bien ancladas en la teoría de la acción racional de los individuos, van de alguna manera recoger el guante de Olson y decir, bueno, es verdad que hay ahí una imposibilidad teórica, ¿no? Porque van a partir de los mismos presupuestos. Ahora, lo que van a tratar de hacer es precisamente de introducir dimensiones teórico-conceptuales para entender por qué se producen, ¿no? Y entonces va a emerger una de las dimensiones más importantes para estudiar las acciones colectivas, que emergió en la década del 70 con mucha fuerza, que es la llamada teoría de las estructuras de movilización de recursos, formulada primero por Anthony Oberschall, que tiende un puente muy interesante entre las teorías del comportamiento colectivo y estas ya teorías, entre comillas, uno diría modernas, ¿no? Como la teoría de la movilización de recursos, y ya más cerca en el tiempo, Anthony McCarthy, Sal, Tilly y el propio McAdam, ¿no? Que son quienes desarrollan cabalmente la teoría de las estructuras de movilización de recursos. ¿Cuál sería la idea? De que es verdad que no es fácil o no hay que dar por supuesto que los individuos se incorporen, ¿no? A acciones colectivas por mucho interés que tengan en ellas, ¿no? Por esta dificultad que veíamos de los costos que tendría esa participación. Sin embargo, la participación sobre todo de líderes y de organizaciones son las que otorgan incentivos selectivos en los términos en los que la propia teoría ¿no? lo formula, es decir, en los términos de la acción racional de los individuos, se producen incentivos para que estos individuos vean disminuidos los costos de la participación y evalúen, calculen, digamos, que sus beneficios pueden ser altos, ¿no? Es esta idea de ¿no? las organizaciones como organizaciones del movimiento social, ¿no? Más bien, digamos, esta idea de un formato norteamericano de ONG
y de empresa política, entre comillas, ¿no? De hecho, uno de los conceptos claves es el de emprendedor político, ¿no? Del líder que de alguna manera cataliza la acción colectiva a partir de asignación de recursos, por ejemplo, de asignación de roles, ¿no? Al interior de la organización, eh, la formación de cuadros políticos, ¿no? Que profesionalizan y se profesionalizan en la conducción de esa organización, y dirigentes sociales que distribuyen, entre otras cosas, bueno, no solo roles, sino también recursos simbólicos, ¿no? Prestigios, para que la movilización se dinamice y se fortalezca la organización. Lo que esta teoría viene a poner en el centro es la importancia de las organizaciones, ¿no? Para canalizar las acciones colectivas, ¿no? Para organizarlas. Y por lo tanto va a proponer una serie de dimensiones observables para el estudio de las acciones colectivas, que precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la formación de líderes, ¿no? Eh, la organización en roles, ¿no? La asignación de recursos, ¿no? La estructura interna de las organizaciones, las convocatorias formales a la movilización, ¿no? Por lo tanto, desde esta lente, las acciones colectivas son entendidas como medios racionales para procurarse determinados beneficios, que canalizan esos medios para procurarse beneficios a partir de organizaciones de un movimiento social, ¿no? En ese sentido, digamos, el paradigma de la acción racional permanece intacto, ¿no? Nada más que se explica la participación de individuos precisamente a partir de estas organizaciones que son los incentivos para participar en ellas. Estas organizaciones lo que hacen es canalizar los intereses de estos individuos, ¿no? Digamos, por eso los objetivos de una organización social se observan, ¿no? A partir de esta teoría, a partir del interés de esa organización y de esos individuos en la participación en esas organizaciones. Por eso, digamos, uno de los aspectos principales a entender para la emergencia de la movilización es cambios en los recursos, ¿no? De la organización para canalizar la participación, ¿no? Los individuos, desde este punto de vista, se embarcan cooperativamente en acciones colectivas cuando perciben que cuentan con recursos para hacerlo, ¿no? O sea, por lo tanto, se requiere de voluntades, entre comillas, empresariales, ¿no? Para emprender estas acciones. Eh, Me gustaría compartirles una cita en relación a esto, que dice: a medida que aumentan los recursos disponibles, una cita de McCarthy y Salt, a medida que aumentan los recursos disponibles, también aumenta en términos absolutos y relativos el volumen de recursos que puede utilizar el sector de los movimientos sociales. Y cuanto más grande sea el volumen de recursos disponibles para este sector, mayor será la probabilidad de que se desarrollen nuevas industrias de los movimientos sociales y nuevas organizaciones de movimientos sociales con el fin de compartir esos recursos. Y otra más que también les quiero compartir aquí, eh, ahí está. Dice, los individuos no se movilizan por arte de magia para participar en una empresa colectiva, por muy furiosos, abatidos, hostiles y frustrados que puedan sentirse. Esta es una discusión con las teorías de la privación relativa también, que es una de las teorías que es previa, ¿no? A estas teorías. Su agresión solo se verá canalizada hacia fines colectivos por medio de las funciones coordinadoras y dirigentes de una organización, ya sea de carácter formal o informal. Las interacciones habituales y estructuradas de una red de compañeros pueden considerarse una organización, lo mismo que, por supuesto, las estructuras mucho más elaboradas, como las sociedades de ayuda mutua o los sindicatos. En cualquier caso, la organización es un factor imprescindible para explicar el descontento individual, ya que si no, los desgraciados se limitarían a autocomplacerse de forma pasiva sin hacer nada para intentar salir de esta situación. Eh, entonces, las teorías de la movilización de recursos, como dijimos, empezaron haciendo un hincapié muy fuerte
en la dinámica empresarial, entre comillas, ¿no? De emprendedores políticos que asignan recursos, organizan líderes, ¿no? Que capitalizan la organización y la canalizan a través de estas organizaciones, pero derivó muy rápidamente en entender a digamos, a las redes informales de organización, que son a veces más importantes que esas redes formales, ¿no? Entonces, el eje, digamos, ya no estuvo tanto puesto en, digamos, en esta dimensión más empresarial, sino en las redes de cooperación mutua, las redes vecinales, territoriales, ¿no? Las redes de parentesco, que muchas veces son estructuras de movilización, en el sentido de que son redes de cooperación que se activan para movilizarse para determinadas cuestiones, ¿no? Muchas de las investigaciones empíricas, ¿no? Van a absorber estas dimensiones para entender precisamente las dinámicas de conflictividad a partir de estas dimensiones como las redes de ayuda o de conocimiento mutuo. Bien, entonces, por un lado, la teoría de la movilización de recursos. Hacia fines de los 70 y 80 va a surgir una segunda dimensión, una segunda teoría, ¿no? Que es la teoría de las estructuras de oportunidades políticas. Muchas veces desarrolladas por los mismos autores, ¿no? El propio Tilly que había escrito, ¿no? Eh, From Mobilization to Revolution, ¿no? De la movilización a la revolución. Va a luego, es decir, centrándose en las estructuras de movilización, va luego también a asumir el punto de vista de esta dimensión para anclarse más en los contornos políticos, ¿no? De la acción colectiva, ¿no? Y las obras de McAdam y sobre todo las de Tarrow, ¿no? Que entienden que las acciones colectivas no solo emergen a partir del emprendimiento de líderes canalizados a partir de organizaciones, sino que se desarrollan a partir de cambios institucionales, ¿no? Que prohíben, que inhiben, que promueven el desarrollo de acciones colectivas. Lo que viene a decir la teoría de las estructuras de oportunidades políticas es a comprender y a enmarcar el desarrollo y surgimiento de conflictividad social y acciones colectivas en el marco de un contexto político y en diálogo con un desarrollo institucional determinado. Por esta razón, Tilly encuentra que, digamos, el advenimiento de las democracias modernas vino con un tipo especial de formato de organización popular que son los movimientos sociales, ¿no? Porque de alguna manera se habilitó la canalización vía electoral, pero sobre todo se habilitaron libertades civiles de organización, ¿no? Que fueron digamos, las que canalizaron nuevas formas de organización, a diferencia de las antiguas, ¿no? Más vinculadas a episodios de violencia colectiva, y del Ancien Régime, ¿no? Previo a la Revolución Francesa, y a formas heterónomas, va a decir Tilly, por ejemplo, en nombre del rey. Ahora, ¿no? Los movimientos y las organizaciones hablan autónomamente, ¿no? En nombre propio, ¿no? Entonces, cambios en los sistemas políticos, ¿no? Van a dar lugar a cambios en las formas de organización y a nivel histórico, pero también a nivel coyuntural, ¿no? Y a nivel micro. Eh, por lo tanto, para Tarrow, ¿no? Los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos corrientes, a veces animados por líderes, responden a cambios en las oportunidades que reducen los costos de la acción colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en qué son vulnerables las élites y las autoridades. Entonces, digamos, a la ecuación, entre comillas, de la racionalidad estratégica de la acción colectiva, que estaba canalizada por una organización a través de la teoría de la movilización de recursos, se le suma ahora, ¿no? Se le suma ahora, animados por líderes, como dice Tarrow, se le suma ahora el cambio en digamos, en la emergencia de una oportunidad política de salir a manifestarse, de organizarse, de reclamar, ¿no? Esta idea de cambios en la coyuntura política, en las estructuras de oportunidad política, en la institucionalidad política, ¿no? Va a dar lugar a, como dice Tarrow, por ejemplo, ciclos de protesta, ¿no? Reduciendo el costo de la participación en la acción colectiva, ¿no? Y mostrando que las élites y las autoridades son vulnerables y por lo tanto la acción colectiva tiene probabilidad de éxito, ¿no? Esta sería un poco la idea.
Entonces, digamos, es de alguna manera un desarrollo un poco más sofisticado, pero partiendo de las mismas premisas, ¿no? O sea, se aceptan los presupuestos del enfoque de la movilización de recursos, pero se dirige, digamos, la lupa hacia las condiciones externas del actor colectivo, no de la organización, sino de la coyuntura política, ¿no? Y es esa dimensión externa la que se incorpora como, digamos, dimensión clave a la hora de evaluar los costos-beneficios individuales o colectivos para participar en acciones colectivas. Por eso, para esta teoría, que es una, tal vez la más usada, ¿no? La acción colectiva es una forma de hacer política por otros medios, ¿no? De hecho, es la forma de hacer política de aquellos que no cuentan con recursos institucionales para incidir en la política pública y por lo tanto se dirigen a la acción colectiva. Desde este punto de vista, fíjense, la acción colectiva es la forma más racional posible, ¿no? de organizarse y de participar. Fíjense las diferencias con, digo, con las obras de Le Bon y las obras del comportamiento colectivo, ¿no? Que era todo lo contrario, ¿no? Eran formas impulsivas, ¿no? Irracionales y reflexivas de participar, ¿no? Aquí la acción colectiva parece como lo contrario, como la forma más racional de aquellos que no tienen los medios institucionales para incorporarse a la vida política. Eh, Interesante este contrapunto. Eh, entonces, bueno, claro, ¿qué dimensiones observar desde el punto de vista de esta teoría? Claro, el grado de tendencia de apertura al sistema, ¿no? Si las acciones son toleradas, son reprimidas, son eh, prohibidas, ¿no? Bueno, el régimen político, ¿no? Si se trata de una democracia plena, una democracia restringida, una dictadura, ¿no? Eh, si las élites tienen estabilidad o por el contrario se trata de regímenes políticos débiles, ¿no? Donde hay mucha inestabilidad política, esto suele dar lugar, ¿no? a climas de movilización. Y por supuesto, digamos, una de las variables claves que es la capacidad estatal de reprimir, ¿no? Los conflictos sociales. La capacidad tanto de hecho como capacidad política de hacerlo, ¿no? Eh, como, eh, digamos, algunas de las dimensiones claves a observar para el análisis desde este punto de vista. Uno de los conceptos que Tarro incorpora es el concepto de ciclo de protesta, ¿no? Entendido como una fase de intensificación de las acciones colectivas y de los conflictos, que incluye una rápida difusión de los sectores más movilizados, ¿no? Esos sectores que la literatura llama como los madrugadores, ¿no? Los que primero salen, ¿no? Y esos que estarían más conceptualizados por la teoría de la movilización de recursos, ¿no? Esos líderes, esos empresarios, esos activistas, ¿no? Que de alguna manera ya están incorporados a una organización. Un ciclo de protestas es cuando una movilización pasa de la participación de aquellos que siempre participan a la participación de aquellos que no participan, de los sectores menos movilizados, ¿no? Y esto en América Latina tenemos un montón de ejemplos, ¿no? De actores que pasan digamos, o ciclos de protesta donde la coyuntura política se vuelve crítica a partir de ciclos de movilización con grados de intensidad diversos, ¿no? Pero a diferencia de lo que veíamos con Le Bon, ¿no? La idea no es la de contagio, ¿no? La de personas que se van contagiando, sino de precisamente creación de oportunidades, ¿no? O sea, estos madrugadores empiezan a golpear, ¿no? a las autoridades y esto hace que digamos, haya más oportunidades de que se incorporen más activistas en el sentido de evaluar que el sistema tiene probabilidades o de otorgar respuestas o de ser derrotado, ¿no? Entonces decía esta idea del ciclo de protesta como, digamos, no necesariamente como un ciclo de repetición de movilizaciones, sino la clave del concepto tiene que ver con la incorporación de actores nuevos a la movilización. Y por último, entonces, estas tres dimensiones que quería mencionarle sobre todo hoy, esta idea de los procesos enmarcadores o procesos de enmarcamiento, que es interesante porque van a retomar algunos de los fundamentos teóricos de las teorías del comportamiento colectivo, no para decir
que las movilizaciones y la participación en la acción colectiva tienen un carácter impulsivo, ¿no? y reflexivo, sino para traer de nuevo una cuestión que parecía omitida en las dimensiones organizativas y de coyuntura política, retomando el dilema de Mark Rawlson a partir del dilema de la acción colectiva, entendida como acciones de individuos perfectamente racionales, y tiene que ver con el tema de la identidad, ¿no? Los valores, las creencias, las ideologías. Y tiene que ver más precisamente con cómo los individuos y los grupos, ¿no? Simbolizan, interpretan, ¿no? Resignifican esas coyunturas, esas organizaciones y su propia participación en ese proceso. Es decir, aquello que la teoría de las estructuras de oportunidades políticas da como sentado en relación a que se produce una oportunidad política para participar, los procesos de marcadores lo van a enmarcar, valga la redundancia, lo van a pensar como un proceso de construcción de una oportunidad política, ¿no? O sea, hay un proceso de enmarcamiento, de simbolización, de interpretación que hace que un actor determinado, actores colectivos, ¿no? Perciban una situación como una oportunidad para protestar, pero fundamentalmente perciban a una situación como injusta, ¿no? O sea, y allí, claro, digamos, la teoría del frame, digamos, del frame análisis, es una teoría, digamos, elaborada por Goffman, ¿no? Que es uno de los exponentes del interaccionismo simbólico, que es una eh, teoría, una corriente teórica elaborada por la Escuela de Chicago, de la cual de alguna manera bebía la obra de Meltzer. Entonces, digo, la historia de la teoría de los movimientos sociales pega una vuelta, incorpora esta tercera dimensión de la llamada procesos enmarcadores a partir fundamentalmente de Snow y Benford, ¿no? Los autores que en la década del 80 y 90 dan esta vuelta, eh, que la definen como esfuerzos estratégicos. Fíjense, por supuesto, la dimensión estratégica sigue presente, esta idea de no se trata de simplemente estas reacciones volitivas y reflexivas, ¿no? Sino que son esfuerzos estratégicos conscientes, realizados por grupos de personas en orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas que legitimen y muevan a la acción colectiva. Hay entonces, como decíamos, una recuperación, ¿no? Digamos, de estas emociones y sentimientos colectivos, tanto de agravio como de injusticia, como de oportunidad, ¿no? Pero resignificados a la luz de los movimientos sociales contemporáneos, ya no entendiendo a la acción colectiva como una creencia mágica, como decía Meltzer, sino más bien en el marco de estos esfuerzos llamados estratégicos, ¿no? Y aquí entonces, claro, van a ponerse en escena otra vez, ¿no? Cómo los individuos perciben, cómo se construye un problema público, ¿no? ¿Por qué algunas cuestiones son un problema público y otras no, ¿no? ¿Por qué algunos temas se construyen, esta obra clásica de Gusfield, ¿no? De por qué, cómo se construye, por qué determinados temas son un problema mediático, social considerable y otros no, a pesar de que tienen la misma gravedad, ¿no? Es decir, cómo se construye el enmarcamiento de estos problemas y cómo se construyen, por supuesto, las posibilidades de resolución, ¿no? de estas cuestiones. Eh, los autores que adhieren a esta corriente hablan de, digamos, tres procesos de enmarcamiento, ¿no? Un enmarcamiento de diagnóstico, ¿no? Es decir, bueno, un marco de identidad, ¿no? ¿Quiénes somos, ¿no? ¿Por qué estamos así? Y un marco de injusticia, ¿no? ¿Quién es el culpable, ¿no? Digamos, estas dos dimensiones construirían un diagnóstico, ¿no? de la situación, un marco de pronóstico, ¿no? ¿Qué
qué podría pasar y qué podríamos hacer, ¿no? Ante esta situación. Esto habilitaría, ¿no? la conformación de organizaciones y sobre todo, más que la conformación de organizaciones, digamos, de activación de conflictos, ¿no? Y un marco de eficacia, ¿no? En el sentido de podemos ganar, podemos resolver algunas cuestiones, eh, dentro del cual se incluyen, por supuesto, los marcos de costo o beneficio, ¿no? O sea, esto, digamos, nos conviene hacerlo, ¿no? O sea, participar de estas situaciones nos puede traer un beneficio, ¿no? Pero eso, claro, tampoco aparece dado como puede aparecer en la teoría de la acción racional, sino que es algo que se construye colectivamente, ¿no? Porque lo que para algunos puede ser un beneficio, ¿no? Para otros puede no serlo, ¿no? Entonces, todo eso pasa por procesos de construcción subjetiva e intersubjetiva, sobre todo, ¿no? Por supuesto, a pesar de que se mantiene cierto carácter estratégico en los movimientos sociales y la acción colectiva, aparece una crítica, ¿no? A la teoría de la acción racional, en el sentido de que se incorpora la posibilidad de que no siempre las acciones colectivas busquen maximizar beneficios y reducir costos, si no necesariamente se busque, digamos, o en los mismos términos o en otros, ¿no? Un beneficio moral, ¿no? Muchas veces las personas participan precisamente porque saben que no van a conseguir digamos, lo que se proponen, pero hay una especie de tranquilidad de conciencia, ¿no? En la participación en acciones colectivas que, si se quiere, son de carácter testimonial, pero expresan una opinión, ¿no? Expresan un rechazo. Y allí no hay más que digamos, precisamente ¿no? La expresión de una disconformidad o de una opinión de un colectivo de personas, ¿no? Muchas veces, como dice una frase conocida, ¿no? La gente puede movilizarse para alcanzar fines que tiene claros, ¿no? Como puede ser una reivindicación salarial, etcétera, o puede movilizarse precisamente porque no tiene nada claro cuáles son sus fines, ¿no? Muchas veces hay muchas movilizaciones que son simplemente en la búsqueda de una identidad, ¿no? Y sobre todo en la búsqueda de un reconocimiento colectivo. Y en ese plano, ¿no? La teoría de la acción racional no necesariamente tiene herramientas conceptuales para entender estos procesos, sino más bien al contrario, ¿no? Son las teorías de los movimientos sociales, de los llamados nuevos movimientos sociales, la teoría de las identidades, los que mejor se adaptan a la comprensión de estos fenómenos, ¿no? En ese sentido, digamos, la teoría de los marcos de Snow y Benford se articula con una cuarta, pero que englobamos dentro de esta tercera, que es el paradigma de la identidad o el paradigma de los nuevos movimientos sociales, dentro de los cuales podemos incorporar a Claude Hoff, a Alan Turing, a Melucci, ¿no? Que hablan digamos, de procesos similares, ¿no? Pero, digamos, en clave más postestructuralista, ¿no? Autores que vienen del marxismo y que, por ejemplo, cuestionan el protagonismo del viejo movimiento obrero, entonces hablan del surgimiento de nuevos movimientos colectivos como estudiantes, mujeres, minorías, que precisamente se movilizan en esta clave, ¿no? Ya en una clave estratégica, sino en una clave identitaria, ¿no? De todos modos, bueno, hay una recuperación, ¿no? De los elementos de la estructura social para el análisis de la acción colectiva, pero no ya en clave estratégica y vinculada exclusivamente al análisis de clase, como hacía el viejo marxismo, sino en clave más, como decía, identitaria. Eh, y cómo, digamos, la conflictividad social eh, no solo expresa estas identidades, sino también que la va construyendo y reconstruyendo, ¿no? Esta clave postestructuralista de leer los conflictos en los que las identidades que pugnan no están reveladas, no están dadas, sino que precisamente se performan y se producen en el campo de la conflictividad, ¿no? Entonces, en esa red de relaciones, en esa red de conflictos, ¿no? En esa, como dice Melucci, realización de inversiones emocionales, ¿no? Fíjense cómo vuelve a aparecer el tema de la emoción.
los miembros de un movimiento social se autorreconocen en él y se autorreconocen en esa conflictividad, ¿no? Contra otros, digamos, y con otros, ¿no? Entonces, esta tercera, digamos, dimensión como una dimensión clave para entender ya no a los conflictos y a las acciones colectivas, no solamente en clave estratégica, sino también en clave, como se dice, identitaria, ¿no? Entonces, para terminar, mi propuesta era, a partir de la lectura de la introducción, ¿no? Del libro de McCann, McCarthy y Salk, eh, y de la llamada síntesis emergente, que precisamente pudiéramos construir, ¿no? Digamos, una caja de herramientas conceptual en común a partir de estas teorías, o estos desarrollos conceptuales, que entonces ya hacia fines de la década del 90 empezaron a plantearse como teorías complementarias y no rivales, ¿no? Como teorías complementarias y dinámicas entre sí, como dimensiones a observar a lo largo de los conflictos, y no necesariamente como teorías que rivalicen y que sean opuestas entre sí, ¿no? Entonces, un proceso de conflictividad social eh, debe analizarse a partir de la interacción de todas estas dimensiones, ¿no? Y no solamente de una de ellas. Por supuesto, digamos, dependiendo del marco teórico construido por el investigador o investigadora, pero digamos que ahí, digamos, a finales de la década del 90 se construyeron consensos en torno a abordar los movimientos sociales y la conflictividad social a partir de esta llamada síntesis, ¿no? Síntesis emergente. Fíjense ahí, eh, eh, en relación a esto, em, cómo podríamos pensar, ¿no? Estas tres dimensiones, ¿no? Las estructuras de movilización de recursos, las estructuras de oportunidades políticas, los procesos de enmarcamiento, entre paréntesis, teorías de la identidad, eh, digamos, en sus distintos momentos, ¿no? de un proceso de conflictividad social, ¿no? O surgimiento de movimientos sociales. Esta primera etapa de surgimiento, una etapa de desarrollo y una finalización. Eh, Ahí, digamos, desde el punto de vista de las teorías de la movilización de recursos, tendríamos que ver qué tipo de infraestructuras son capaces de organizar distintas acciones colectivas y canalizar un malestar al inicio, ¿no? De un desarrollo conflictivo. Teniendo en cuenta el contexto político, tendríamos que ver qué cambios institucionales hubieron que hicieron más probable, ¿no? Una acción colectiva. En este punto les quiero, digamos, me parece importante recordar que las llamadas estructuras de oportunidades pueden ser también como no, desarrolló muy bien un actor latinoamericano, Almeida, pueden ser estructuras de amenazas, ¿no? No necesariamente a veces hay oportunidades para manifestar en el sentido de oportunidades para lograr algo, pero muchas veces los colectivos salen a la calle porque se sienten amenazados, ¿no? Ante reformas estructurales, ¿no? Ante avances, ¿no? Gubernamentales. No es la oportunidad, sino la amenaza lo que hace que la gente salga a la calle, y esto vinculado a cambios en el sistema político y a dinámicas de política pública, ¿no? Entonces eso me parece importante aclararlo. Y está resaltado aquí porque, claro, parece ser la variable más importante para entender el surgimiento, ¿no? de un movimiento social o de una campaña. No necesariamente, obviamente, pero podría ser. Desde el punto de vista de los procesos de mercado, en los inicios, tendríamos que ver, por ejemplo, significados y definiciones que caracterizan una situación como propicia para movilizar, ¿no? ¿Por qué en ese momento y no otro, ¿no? En ese sentido. A medida que el conflicto avanza, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son desde el punto de vista de las organizaciones, cuáles son las formas que adquiere ese conflicto, ¿no? La noción de repertorio, la noción de performance, de Tilly, ¿no? Bueno, qué distintas qué distintos sectores pertenecen a la organización de los movimientos que permitan entender
desarrollo de ese conflicto, ¿no? Si hay lo que Sal McCarthy llaman ala radical en el sentido de un sector como más radicalizado y un sector más moderado, ¿no? Cómo se tramitan esos conflictos internos al interior de la organización social, ¿no? Desde el punto de vista de las estructuras de oportunidades políticas, bueno, observar allí cómo se dan las negociaciones con el sistema político, cómo se da esa dinámica de interacción de conflictividad, pero también de negociaciones con el sistema político, cómo se abren brechas al interior de las élites, así como habíamos conflictos al interior de los movimientos sociales, cómo se abren esas brechas al interior de las élites. Y en el sentido de cómo se elaboran los marcos, bueno, cómo se va transfigurando, digamos, esa identidad colectiva en ese proceso, ¿no? Cómo se evalúan los momentos de desgaste o de auge de los conflictos en relación a la continuidad o no, ¿no? Y ahí hay algo importante que me parece que está surgiendo de muchas investigaciones de las últimas décadas, que tiene que ver con los procesos de contramarcado, cómo, digamos, en algunos casos los sectores gubernamentales también producen sentido de esos conflictos y disputan el sentido de esos conflictos ante la opinión pública, por ejemplo, ¿no? Y en la dimensión de finalización de los conflictos, bueno, digamos cómo la organización dio cuenta de los recursos, ¿no? Para organizar esas acciones, ¿no? Si se agotaron o no. En relación a la negociación con las autoridades, bueno, evaluar el éxito o fracaso de las medidas que se habían llevado a cabo. Y desde el punto de vista de los marcos, bueno, cómo el colectivo evaluó precisamente el cumplimiento o no de esos objetivos o definitivamente la imposibilidad de seguir luchando dadas las circunstancias, ¿no? Es decir, cómo se evaluaron subjetiva e intersubjetivamente sobre todo estas caracterizaciones. Eh, Aquí hay un esquema que está en el libro de Almeida, que también me parecía importante compartirlos, ¿no? De cómo interactúan de alguna manera estas tres dimensiones, ¿no? Fíjense algunas dimensiones concretas de la teoría de oportunidades políticas, ¿no? El acceso institucional, la presencia de elecciones, la coyuntura y realineamientos al interior de las élites o conflictos, represión creciente o decreciente, ¿no? Si hay múltiples centros de poder. Esto es, claro, en el modelo de oportunidades, ¿no? Cuando hay, digamos, buenas noticias para luchar, ¿no? Desde el punto de vista de la infraestructura de recursos, bueno, las redes, ¿no? Las organizaciones y los marcos que vimos, ¿no? Diagnóstico, pronóstico, motivacional. El modelo de amenazas sería al revés, ¿no? Ya no oportunidades, sino amenazas, ¿no? Problemas económicos, problemas ambientales, erosión, represión, los recursos que podrían ser escasos, ¿no? Y los mismos marcos interpretativos. Bueno, esta era un poco mi propuesta, que repasáramos estas, sobre todo fundamentalmente estas tres dimensiones para pensar algunos procesos en América Latina. Nosotros en América Latina tenemos la particularidad eh, digamos, no quisiera decir, digamos, poco desarrollo teórico porque creo lo contrario, pero lo que tal vez haya es como menos grado de formalización de teorías puestas en juego para analizar los procesos en América Latina, a pesar de que, por supuesto, hay una prolífica elaboración de teorías y reelaboración, ¿no? De diversos autores y de investigadoras en torno a varias categorías del marxismo y de estas dimensiones que estamos viendo. Pero lo que sobre todo hay, me parece, es una reapropiación de estas dimensiones en clave muy original. Por ejemplo, como esta que veíamos de Almeida, para reorganizar y repensar teóricamente a partir del esquema de amenazas u oportunidades. Y sobre todo me parece, como decía, hallazgos empíricos que tensionan estas categorías y las ponen a prueba a partir de realidades políticas, sociales y culturales muy diversas, ¿no? Me parece que allí algunos elementos de los desarrollos de la sociología cultural, de los movimientos sociales, y los usos que se han hecho, por ejemplo,
de algunas cuestiones que se me vienen a la cabeza, como los conceptos de liberación cognitiva, de la teoría de Marcos, para pensar algunos ciclos de movilización en América Latina, las categorías, por ejemplo, de etos militante, ¿no? Para pensar cómo estas cosmovisiones no solo implican, digamos, diagnósticos de conflictividad, sino también diagnósticos o más bien visiones, como decía recién, de la propia militancia y de la propia relación con el Estado, y uno podría caracterizar etapas, ¿no? De ese etos o de esa forma de ser y de construir la militancia en las organizaciones sociales latinoamericanas. Entonces, digo, todo esto que estoy diciendo son formas concretas, ¿no? Que han asumido las investigaciones en América Latina. No quiero mencionar a compañeros y compañeras para no olvidar a nadie. La propia reapropiación, en algunos casos, de las categorías clásicas europeas como del clientelismo político, ¿no? Relaboradas a la luz de trabajos de campo etnográficos que dan cuenta de la activación política de esos supuestos clientes. Es decir, me parece que en América Latina, como decía, estas categorías se han puesto en juego y mucho, ¿no? Se han puesto a prueba, se han elaborado y se siguen usando, ¿no? Creo que de hecho son las categorías más usadas y siguen estructurando un poco el campo teórico de los movimientos sociales, pero se han de alguna manera rebalsado, se han reapropiado en muchos casos para dar cuenta de fenómenos emergentes, ¿no? Fenómenos emergentes en un escenario de conflictividad intensa como el nuestro, y donde sobre todo la heterogeneidad de actores y demandas, por supuesto que rebalsa las categorías pensadas para analizar conflictos en los países centrales, donde esta heterogeneidad, esta complejidad no está tan presente como en nuestros países. Sin embargo, creemos que es importante tener en cuenta, ¿no? Los desarrollos teóricos formalizados, en algunos casos por los países del norte global, ¿no? Para, digo, en todo caso, poder utilizarlos, poder criticarlos, poder reapropiarlos, ¿no? Poder, como decía recién, rebalsarlos de contenido en los análisis empíricos que hagamos, pero siempre informados por la teoría, ¿no? Informados por estas categorías de análisis y por herramientas metodológicas, ¿no? Con los cuales poner a prueba estas categorías y observar empíricamente el desarrollo de conflictos en nuestros países. Yo creo que por esta vez lo dejaría acá y quedamos ahí pendiente vía campus de preguntas, comentarios y otras cuestiones. Un abrazo para todos y todas.